Vamos a comenzar el tema de régimen transitorio. El régimen transitorio va a tratar de cómo se comporta un circuito cuando tiene algún condensador o un inductor y se realiza un cambio brusco en el circuito. En general, los circuitos en los que vamos a estar estudiando en régimen transitorio tienen un capacitor o un inductor, o en su defecto varios capacitores que se pueden reducir a uno equivalente, o varios inductores que se pueden reducir a uno equivalente, y varias resistencias. Son circuitos de primer orden y ya vamos a ver más adelante por qué se llaman de primer orden. Aquí hay un ejemplo de un problema que salió en un parcial, en un examen. Tenemos un condensador o un capacitor aquí, tenemos los otros elementos lineales, resistencias, fuentes independientes, fuentes dependientes, y tenemos un elemento nuevo que es un switch, es un interruptor que desconecta o conecta alguna parte del circuito o algunos elementos, y ese cambio estructural en el circuito es lo que va a ocasionar un cambio brusco en las condiciones a las que va a responder el condensador o el inductor. Recordando un poco el elemento del condensador, las leyes y los parámetros físicos que lo definen. Aquí están las dos ecuaciones que vamos a utilizar más cuando estemos tratando al capacitor: la ecuación fundamental y el despeje del voltaje en forma de integral, tomando en cuenta la condición inicial. Estas dos ecuaciones tenemos que sabernoslas de memoria. Tenemos que saberlas de memoria. Entonces, el circuito RC de primer orden es este circuito sencillo que está presente aquí. Es un equivalente de Thevenin visto por un capacitor. Vamos a analizar de esta manera, sabiendo cómo funciona un capacitor con un equivalente de Thevenin, podemos saber cómo funciona un capacitor con cualquier circuito lineal, porque sabemos que podemos encontrar el equivalente de Thevenin de cualquier circuito. Empecemos a escribir las ecuaciones para ver cómo se resuelven estos circuitos. En este caso, ley de voltaje de Kirchhoff: V sub G es igual a R por I. Esta I es la misma I sub C cuando se cierra el switch, cuando el switch está cerrado, más el voltaje en el capacitor. Sustituyo la corriente del capacitor por la ley que define el comportamiento del capacitor y me aparece una derivada del voltaje del capacitor. Entonces, arreglando los términos, dividiendo entre RC, me queda esta ecuación diferencial que está aquí. Es una ecuación diferencial de primer orden y por eso es que se le llama a este tipo de circuito un circuito de primer orden, porque se resuelve mediante una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué? Porque la ley que gobierna el condensador tiene una derivada, y al incluir esa derivada en las ecuaciones, pues aparece una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial tiene una solución. Fíjense que está en función del voltaje del capacitor. Tiene una solución que está compuesta por dos partes: una solución a la ecuación diferencial homogénea y una solución particular que depende de este factor independiente. La solución homogénea o la solución a la ecuación diferencial homogénea es la respuesta transitoria, y la solución a la ecuación diferencial particular se le llama respuesta forzada y va a tener la misma forma que tenga la fuente que está excitando el circuito. Entonces, la respuesta de este circuito tiene dos componentes: una que es el transitorio y la otra que va a depender de la fuente que lo está excitando. Si esta fuente es una constante, entonces este condensador o este circuito tendrá un transitorio y también tendrá una respuesta a la fuente constante. Si es una fuente sinusoidal, tendrá un transitorio y tendrá una respuesta a la fuente sinusoidal.
Vamos a ver cómo son las dos partes de la respuesta B sub C. La solución homogénea proviene de resolver la ecuación diferencial homogénea. Este tipo de ecuaciones, su solución, como estamos diciendo que la derivada de la función más la función tiene que ser igual a 0, tiene que ser una función cuya derivada sea igual a la función, y esa función es la exponencial. Entonces proponemos como solución una función exponencial. Sustituimos esa función en la ecuación diferencial y nos va a quedar que como condición a es distinto de 0, e a la mt es distinto de 0, y nos queda que m tiene que ser igual a menos 1 sobre rc para que cumpla esta ecuación diferencial. De esa manera la proposición de solución homogénea va a ser una exponencial a por e a la menos t sobre rc. Todavía nos falta por calcular esta a. La solución particular va a tener la misma forma del término independiente, que es el término que en la ecuación diferencial estaba del lado derecho. Como es una constante, porque estamos considerando que la fuente es una constante, vamos a proponer una solución particular que también sea una constante k. Al sustituir esa constante k en la ecuación diferencial completa, me queda, ustedes ven la derivada de la constante 0, y aquí me queda que k sobre rc es igual a bg sobre rc, me queda que k es igual a bg, y entonces la solución particular es directamente b sub g. Ahora que tenemos la solución completa, la parte transitoria y la respuesta forzada, nos queda por hallar a, lo vamos a hallar evaluando las condiciones iniciales. Si yo conozco cuál es el voltaje del capacitor en el tiempo inicial, en este caso es 0 más, o sea, es el tiempo, es el voltaje que tiene el capacitor justo después de que se pasa el switch, 0 más. Eso lo evalúo la función en 0 y me va a quedar que a la 0 es 1, me queda entonces que a es igual a b sub c en 0 más menos bg. Ahora ya tengo completa la ecuación. Entonces el funcionamiento de b sub c va a tener esta forma, y esto tenemos que aprendérnoslo de memoria. B sub c en infinito, que es el mismo b sub g. ¿Por qué digo que b sub c en infinito es el mismo b sub g? Porque en infinito, cuando todo se haya estabilizado, el condensador se comporta como un abierto, porque ya no está entrando corriente. Si todo se ha estabilizado, la función que gobierna el condensador es que la corriente es igual a la derivada del voltaje. Si el voltaje es constante, quiere decir que la corriente es cero, porque la corriente es la derivada del voltaje, y ya dije que todo se había estabilizado. Si todo se estabilizó, la corriente es cero. Si la corriente es cero, el voltaje que cae en esta resistencia es cero. Entonces este voltaje de B sub G va a aparecer en los terminales del condensador cuando todo está estable, cuando ya ha terminado el transitorio. Por eso es que estamos diciendo que este B sub C en infinito es el mismo B sub G o el B de Thevenin, el voltaje de Thevenin del circuito que está conectado al capacitor. Aquí está la ecuación. A este término R de Thevenin por C equivalente se le llama la constante de tiempo. Se simboliza con el símbolo tau. La duración del transitorio ya vamos a ver que es 5 veces tau, y tiene la forma del voltaje del capacitor, va a tener esta forma. Es una exponencial, una función exponencial que arranca en 0 desde un voltaje inicial y va a llegar a un voltaje final, que depende es directamente el voltaje de Thevenin. El tiempo de subida de esta exponencial, lo rápido con que sube desde el voltaje inicial al voltaje final del capacitor, está definido por la constante de tiempo. La constante define esa velocidad, pero vamos a mencionar primero que cuando el condensador o el capacitor tiene condiciones estables, cuando no está en el transitorio, cuando está cargado o descargado completamente, se le llama régimen permanente, porque está permanentemente en ese estado.
Cuando ocurre un cambio brusco en el circuito, ocurre un transitorio para que el capacitor y todo el circuito se acomode se reacomode según ese cambio brusco. Cuando el circuito termina de ajustarse a ese cambio y ya está estable otra vez, comienza otra vez un régimen permanente. Lo que nosotros estamos estudiando con esta ecuación es el régimen transitorio mientras el circuito se acomoda a ese cambio brusco, y todas las variables del circuito, todas las corrientes y los voltajes que están conectados al condensador van a tener esta misma forma exponencial. Entonces, la constante de tiempo, si ustedes colocan tau es igual a RC, ¿verdad? Si ustedes colocan aquí en esta T el valor de R por C, R por C equivalente, les queda E a la menos 1. Este E a la menos 1 que multiplica a este factor que está aquí va a ser 0,63. ¿Qué quiere decir eso? Que en un tiempo de tau, cuando transcurra un tiempo de tau, donde tau es igual a R por C y eso da en segundos, ohmios por faradios va a dar segundos, el circuito va a haber cambiado desde su valor inicial al 63% de lo que va a variar. Fíjense que la variación desde aquí, desde el valor inicial hacia el valor final, la variación es V sub en infinito menos el voltaje inicial. Es la variación en el voltaje del capacitor. Bueno, en un tiempo de tau, el condensador va a subir el 63% de lo que va a subir o de lo que va a bajar. En este caso lo pinté como que el voltaje del capacitor va a ser mayor que el voltaje en infinito va a ser mayor que el voltaje inicial. Entonces en este caso subiría el 63% de lo que va a subir. Pero si se estuviera descargando el capacitor, entonces en un tiempo de tau estuviera bajando el 63% de lo que va a bajar. En un tiempo de 2 taus, en esta gráfica habrá subido el 86% de lo que va a subir. En un tiempo de 3 taus, habrá subido el 95% de lo que va a subir. En un tiempo de 4 tau, ha subido el 98%. Y en un tiempo de 5 tau, ya uno puede decir, como es el 99%, ya desde el punto de vista ingenieril, uno dice que ya ha llegado a su valor final, y a partir de allí uno dice que alcanzó el voltaje final. Entonces el tiempo que dura todo el transitorio nosotros lo vamos a considerar como 5 veces tau, así lo calculamos. Entonces vamos a tratar de establecer cuáles son los pasos para analizar un circuito RC de primer orden. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el voltaje en el capacitor va a tener esta forma de onda. Ya no tenemos que volver a resolver la ecuación diferencial. Y que cualquier variable, le pongo X para decir que cualquier variable en el circuito, en el transitorio, de cualquier elemento que esté conectado a esa misma red que tiene el condensador, también va a tener la misma forma. Un valor en infinito más un valor inicial en 0 más, justo después de que empezó el transitorio, de que se pasó el switch, si es que hay un switch en el circuito, menos el valor final por la exponencial elevado a la menos t sobre el tau. Y el tau, fíjense que el tau es igual para todas las variables. Siempre el tau va a ser el R de Thevenin por el capacitor equivalente. Entonces estas van a ser las formas que van a tener todas las variables, voltaje y corriente que estén conectadas a esa red que tiene el capacitor. Sabiendo esto, tenemos que buscar cada uno de esos elementos, ¿no? Y primero uno hace un análisis en T igual 0 menos, o sea, justo antes de comenzar el transitorio, para hallar el voltaje del capacitor en 0 menos. ¿Por qué? Porque el capacitor no puede tener cambios de voltaje bruscos. El voltaje del capacitor en 0 menos va a ser igual al voltaje del capacitor en 0 más. ¿Por qué? Porque el voltaje en los extremos del capacitor depende de la carga que hay en el capacitor. Y la carga no puede desaparecer de un instante infinitesimal de 0 menos a 0 más, no puede desaparecer esa carga. Necesita un tiempo para que esa carga salga de las placas en forma de corriente. Entonces esa es una ley que nosotros vamos a manejar. El voltaje del capacitor en 0 menos es igual al voltaje del capacitor en 0 más, o en cualquier tiempo que estemos considerando. Entonces en 0 menos, como todo ha estado estable porque no ha comenzado el transitorio, uno puede dibujar el condensador o lo puede modelar como si fuera un abierto. ¿Por qué?
no hay variación en el voltaje, y al no haber variación en el voltaje no hay corriente. Uno lo puede dibujar como un abierto. Luego que conseguimos cuál es el voltaje en sus extremos, siendo un abierto, entonces podemos analizar el tiempo t igual 0 más, que es justo después de que se pasó el switch o justo después de que empieza el transistor. En ese caso, por lo que acabamos de mencionar, el voltaje del capacitor en 0 más es igual al voltaje del capacitor en 0 menos, y en ese momento podemos modelar el condensador como una fuente. O sea, yo puedo pintar el circuito en 0 más, en t igual 0 más, yo lo puedo pintar al condensador, lo puedo pintar como una fuente cuyo valor de voltaje, una fuente de voltaje cuyo valor de voltaje va a ser el voltaje del capacitor en 0 más. Y puedo analizar bajo esas condiciones cuál es el valor de la otra variable, si es que estoy buscando otra variable, una corriente o otro voltaje en el circuito. Bajo esa condición, pintando al condensador como una fuente de voltaje, busco cuál es el valor de esa variable en 0 más. Después de eso, se hace un análisis para el transitorio en sí, para el rango de tiempo para t mayor que 0. Hay que hacer el equivalente de Thevenin para ver cuál va a ser el voltaje del capacitor en infinito, para hallar la constante de tiempo, que son todos parámetros que voy a necesitar para escribir el voltaje del capacitor. Y uno pudiera hacer un análisis en infinito. Uno pudiera hacer un análisis en infinito que a la final va a ser el mismo circuito que uno hace cuando va a hallar el B de Thevenin. Como el capacitor está en abierto, el circuito en infinito, el capacitor está en abierto. Entonces uno lo modela exactamente igual a como modela el circuito cuando está hallando el B de Thevenin. Hace el análisis para t igual a infinito para hallar la otra variable que estoy estudiando, su valor en infinito. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí hay un ejercicio sencillo en el que piden dibujar detalladamente esta corriente que baja por aquí y el voltaje del capacitor. Hay un switch que está activando, que está ocasionando el cambio brusco que va a dar origen a ese transistor. Vamos a hacer el análisis entonces tal cual como lo describimos. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo es el circuito en t igual 0 menos. Como todo está estable porque no ha empezado el transitorio, el capacitor yo lo puedo pintar como un abierto. El switch no se ha cerrado. Fíjense que el switch se cierra. El switch se cierra en t igual 0 segundos. Entonces en 0 menos, el switch no se ha cerrado y está abierto. Entonces es fácil ver aquí que la corriente que me piden en 0 menos va a ser simplemente 120 entre 40, eso da 3 amperes. Y el voltaje en el capacitor en 0 menos va a ser el voltaje en estos extremos. Como esta corriente es 0 y esta corriente es 0, estos 200 voltios aparecen directamente en estos dos terminales. El voltaje del capacitor en 0 menos es 200 voltios. Pasamos a estudiar t igual 0 más. Entonces ahí puedo dibujar al capacitor, lo puedo modelar como si fuera una fuente. ¿Por qué lo puedo dibujar como una fuente? Porque en 0 más ya puede haber corriente a través del capacitor. Lo que no puede haber es un cambio brusco en el voltaje, pero ya puede haber corriente a través de él. Entonces lo puedo modelar como una fuente que tiene los 200 voltios que tenía en 0 menos. Ya el switch está cerrado porque es 0 más, y entonces puedo estudiar el circuito. En este caso aplicamos este método de corrientes de malla y estoy analizando el circuito. ¿Por qué? Porque me piden una variable distinta al voltaje del capacitor. Si nada más me pidieran el voltaje del capacitor, ya yo sé que el voltaje del capacitor en 0 más es igual al voltaje del capacitor en 0 menos, que era 200 voltios. Pero para hallar esta corriente sí es necesario hacer el análisis completo. Entonces se hallaron las dos corrientes de malla y se tiene que en esta condición, en 0 más, la corriente va a ser I1 de malla menos I2 de malla, que me dio 7,2 amperes. Aquí es importante ver que cuánto nos había dado la corriente en 0 menos, 3 amperes, ¿verdad? 3 amperes, y en 0 más nos está dando 7,2 amperes. Ven que la corriente no tiene esa condición de que tiene que ser igual en 0 menos que en 0 más. Las corrientes dieron distintas. Ahora hacemos el análisis para t mayor que 0, que es
se resume en hacer el equivalente de Thevenin. Vamos a ver, para hallar el equivalente de Thevenin, dejaríamos esto en abierto y vemos, apagamos la fuente para ver R de Thevenin, apagamos esta fuente y vemos qué resistencia se ve desde estos dos terminales, o sea, qué resistencia ve el capacitor. Se ve una resistencia en serie de 20 y va a ver, apagamos esta fuente también, y va a ver esta resistencia de 10 en paralelo con la de 20 y en paralelo con esta otra de 20. Es decir, estas dos de 20 se coloca, o sea, resulta en un equivalente de 10. Esa de 10 está en paralelo con esta de 10, me da una de 5, y esa de 5 va a estar en serie con esta de 20, R de Thevenin 25 ohms. Ahora, como hallamos el voltaje de Thevenin, dejando en abierto también, haciendo el análisis en abierto, fíjense que por esta corriente, cuando esto está en abierto, por esta resistencia no pasa corriente, quiere decir que el voltaje V de Thevenin es el mismo voltaje que va a haber desde este punto hasta este punto, y yo puedo quitar esa resistencia para hacer el análisis. Así como queda aquí dibujado. Otra vez el método de mallas, planteo las ecuaciones de malla, que ustedes las pueden revisar, y eso me va a arrojar dos valores para las corrientes de malla. Y para hallar este voltaje entre estos dos extremos, bueno, puedo hacer estos 200 voltios más esta corriente y su 2 de malla pasando por aquí, que me ocasiona una caída de potencial más menos en este sentido. Entonces son 200 más 10 y su 2 de malla, eso me da 130 voltios. Ese va a ser el voltaje en infinito del capacitor, porque es el voltaje de Thevenin. Puedo hacer un análisis de T igual a infinito porque me están pidiendo otra variable, la de la corriente. El voltaje del capacitor en infinito va a ser el V de Thevenin, y la corriente la puedo analizar en este circuito, en este mismo circuito. O sea, el circuito para T igual a infinito es el mismo circuito que se utiliza para hallar el voltaje de Thevenin. ¿Por qué? Porque el capacitor va a estar en abierto cuando todo sea estable en T igual a infinito. Entonces puedo utilizar los mismos valores. La corriente en infinito va a ser I sub 1 de malla menos I sub 2 de malla en este circuito. En este caso 6,5 amperes. Entonces, agarramos la ecuación original y empezamos a sustituir los valores. El voltaje del capacitor en infinito es el mismo V de Thevenin, que ya lo teníamos calculado, 130. El voltaje del capacitor en 0 más es 200. R de Thevenin era 25 ohmios y el capacitor de 1 microfaradio me da una constante de tiempo de 25 microsegundos. Puedo reducir esto un poco más. Aquí está el tau, que ya lo había mencionado. Y el tiempo de establecimiento, yo lo llamo de establecimiento, el tiempo que dura el transitorio va a ser 5 tau. 5 por 25 microsegundos, 125 microsegundos. El tiempo que dura el transitorio. Aquí tenemos el dibujo del voltaje del capacitor. Voltaje inicial 200. Cuando empieza el transitorio, él va a llegar a un voltaje final de 130 voltios. ¿En cuánto tiempo uno puede decir que llega a los 130 voltios? En 125 microsegundos, que es el tiempo que dura el transitorio, 5 tau. Ahora la corriente, que también la pedían en el ejercicio, tiene la misma forma, y ya tengo todos los valores. Lo que hago es sustituir todos los valores, la constante de tiempo es igual, y puedo graficarla. Fíjense que la corriente antes de que empiece el transitorio era 3 amperes, y cuando apenas comienza el transitorio sube a 7.2, y desde ahí va a bajar hasta un valor final de 6.5. ¿En cuánto tiempo uno dice que llegó de 7.2 a 6.5? En un tiempo de 5 tau.